la historiografía uruguaya reconoce la existencia de algunas leyendas acerca del artiguismo, identificadas con colores. Se ha hablado de una leyenda negra creada durante la Revolución por los enemigos de Artigas, que buscaban difundir una imagen absolutamente negativa del caudillo, pero también del movimiento que estaba conduciendo. Después, mucho tiempo, muchas décadas más tarde, se habló del surgimiento de una leyenda celeste que tuvo sus momentos de auge, digamos, entre el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que corresponde a aquel conjunto de libros, una producción histórica dirigida a presentar a Artigas como una especie de caudillo o de patriarca del Uruguay como Estado republicano, democrático e independiente, el caudillo, el creador de la nacionalidad oriental, etcétera, etcétera. Y después, esa leyenda celeste, de alguna forma, va a ser revisada y contestada por lo que ha dado en llamarse la leyenda roja del artiguismo, que correspondería a esta recuperación histórica que la izquierda hizo del artiguismo y de Artigas en los años 60. Bien, bueno, en realidad lo de leyenda se puede discutir, pero creo que el concepto sirve como para identificar distintos momentos en la producción historiográfica sobre el artiguismo y distintas concepciones que se reflejan a través de ellas. La figura de Artigas, que es una figura muy singular en las revoluciones iberoamericanas, es una figura que, uno dice, fue un longevo en su época, 86 años, mucho tiempo, una persona muy, muy longeva. Y su vida pública son 10 años. El ciclo artiguista es como un relámpago. Tiene 46 años atrás y 30 años en el Paraguay. Y sin embargo, casi desde que se interna en el Paraguay, comienza la pugna de leyendas. La leyenda negra perduró durante mucho tiempo y tenía que ver con un rechazo al radicalismo artiguista. Artigas fue un radical. Entonces, cuando uno reconstruye la leyenda, por supuesto, una revolución tan radical como fue la revolución en la etapa artiguista, radical en la perspectiva de su compromiso con los más pobres, con los más infelices desde su léxico. Una revolución comprometida con una visión federal de la revolución, anticentralista, antiporteña y contraria a los poderosos. Su derrota es perpetrada por los poderosos de la comarca, todos. Es Buenos Aires, pero también es la oligarquía montevideana, que lo odiaba. Y también es Río de Janeiro, donde estaba la corte portuguesa, y que veían el ejemplo artiguista, más allá de sus ambiciones de expansión territorial, como un ejemplo realmente riesgoso. Entonces, la leyenda negra es plenamente explicable. Había sido un revolucionario radical. Era un revolucionario que ya en vida, y sobre todo en su etapa pública, había marcado, bueno, conflictos muy fuertes. Yo pienso que el artiguismo había calado tan hondo en los pueblos que era necesario seguir combatiéndolo. No nos olvidemos que cuando Artigas va rumbo al Paraguay, que no tiene nada para ofrecerle a la gente, ¿no? Perseguido, pobre, él siempre lo fue muy austero, pero no tenía nada para ofrecer, sin armas, atravesando, lo cuentan sus enemigos eso, atravesando los pueblos misioneros, los indios salen a pedirle la bendición,
que era lo que antiguamente, usted lo sabe muy bien, Juan Carlos, se le pedía al padre, ¿no? Lo sentían su defensor, el protector de los pueblos libres, su padre. Entonces, había calado muy hondo en el pueblo. No en los académicos, no en los hombres de la Ilustración, no en los hombres de las logias, pero sí en el pueblo. Y por eso era necesario combatirlo. Y cuando se va al Paraguay, derrotado, no se va, como se ha dicho, a exiliarse. No, una vez más va a convocar al Paraguay para retornar a la lucha. Y allí encuentra la respuesta de siempre de Paraguay. Ya por entonces dominado por el dictador Francia, que es Paraguay aislado. Como dice Roa Bastos, una isla rodeada de un océano de tierra. No inmiscuirse en los conflictos del Río de la Plata para preservar ese camino de autonomía que termina en la tragedia de la Guerra de la Triple Alianza. Y allí, Artigas, allí sí, plenamente derrotado, se instala. Y es impresionante porque cuando Francia muere, que muere en 1840, claro, era el supremo, como dice Roa Bastos, el dictador, se produce una conmoción. Y entre las primeras cosas que hacen quienes heredan en el primer momento el poder es poner preso a Artigas, que tenía por entonces 76 años y que hacía 20 años que no mandaba un soldado. Y lo tienen 9 meses preso. O sea, esa carga de leyendas y esa carga de, digamos, de aquellos que temían a Artigas, de aquellos que justamente lo querían apartar de la memoria de su pueblo, pero también el registro de que el partido de los patriotas más pobres, como decía el cónsul británico, seguía siendo artiguista. Artigas era un personaje incómodo, un personaje que planteaba valores que aún hoy son tan vigentes y aún hoy resultan incómodos. Artigas planteaba la república, Artigas planteaba el sistema, la integración de una confederación y una federación, es decir, la integración entre iguales. Artigas planteaba la justicia social a través de lo que fue su reglamento de tierras en 1815. Artigas lo planteaba también en las instrucciones del año 13. Es decir, era un personaje incómodo que había que enmudecerlo, porque el que lo trae Artigas al escenario público uruguayo es el militarismo después de la Guerra del Paraguay, Latorre y Santos, pero lo traen mudo. Tan mudo lo trajeron que cuando levantaron el edificio, el monumento en la Plaza Independencia no pudieron escribir una sola frase de Artigas, porque nadie se podía poner de acuerdo en qué le iban a hacer decir Artigas. Es decir, el Artigas mudo, el Artigas de la leyenda celeste, el Artigas que estaba por encima de los partidos. Artigas estaba por encima de los partidos porque nunca imaginó un Uruguay independiente. Entonces, ese Artigas fue denostado en Argentina por Mitre, por Sarmiento. Dijeron barbaridades, Artigas, pero barbaridades. Mitre, además, dolorido porque el reglamento provisorio de la campaña le quitaba tierras a sus parientes, ¿no es cierto?, que venían de familia. Y esa historia de los vencedores del orden conservador que se instala en nuestros países a partir de finales del siglo XIX y que dura hasta el año 30, hasta la crisis del 30 en la Argentina, bueno, en realidad dura hasta el 45 en la Argentina, con el fraude que se instala a partir del 30. Esa historia, cada etapa histórica hace un relato de la historia. Cada generación va haciendo una interpretación en función de lo que le toca vivir, en función de las circunstancias con las cuales se tiene que enfrentar. Y eso está bien. El orden conservador inventó una historia en función, hizo una lectura de los hechos históricos en función de sus propios intereses. Y ahí Artigas no figura. Ya hacia finales del siglo XIX hay una inflexión muy fuerte en la década de los 80. Tiene que ver con, bueno, el periodo santista
Y tiene que ver además con una generación de intelectuales que, por muchas razones, buscaron construir al Uruguay. Construir al Uruguay en este sentido, construir un imaginario nacional. Eso implicaba que tenía que haber una historia nacional, Bauzá. Eso tenía que ver con que tenía que haber una pintura nacional, Blanes. Tenía que haber una novela histórica, Eduardo Acevedo Díaz. Tenía que haber una reconstrucción ideológica del pasado, Zorrilla. Tenía que haber una reivindicación de un héroe fundacional, Los Ramírez. Por supuesto, en polémica. Berra sigue aferrado a una visión negativa. En ese contexto, el itinerario de la reconstrucción de Artigas y del artiguismo tiene mucho que ver con el itinerario del Uruguay. Por ejemplo, Zorrilla, cuando construye la epopeya de Artigas, la hace con mandato de 1884, el mismo año en donde el Senado le pide a Blanes construir el Artigas de la Ciudadela. Zorrilla escribe la epopeya de Artigas para inspirar a quienes van a construir el monumento a Artigas. Que fíjate, el monumento a Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo. Independencia que él no quería, sus documentos son lapidarios. Y Montevideo, que es una ciudad que él siempre vio con recelo, el mismo recelo que tenían los poderosos de Montevideo con él. Bueno, Blanes le pide al Senado hacer un Artigas en la Puerta de la Ciudadela. La única representación que tiene para hacerlo es la carbonilla de Mercé, y le pregunta a los historiadores que lo inspiraban, bueno, ¿a quién hago? A la vieja del Paraguay, porque así la llama, a la vieja del Paraguay, que era la única representación directa para la que Artigas posó ya octogenario, o al héroe revolucionario. Y los historiadores dicen al héroe revolucionario. Y entonces Blanes responde, haré al héroe revolucionario. Yo no soy historiador, soy artista. Pero que quede claro que se parecerá tanto al héroe verdadero como un huevo a una castaña. Entonces se pasó de la leyenda negra, de hacer de Artigas el paradigma del mal para afirmar, por ejemplo, civilización versus barbarie, a hacer de Artigas el héroe fundacional para la patria de un dios, de un Uruguay que necesitaba afirmar su identidad, sobre todo porque era un espacio todavía vacío, abierto al poblamiento, llegaban los inmigrantes, necesitaba un héroe fundacional, y ese héroe fundacional se carga con otra leyenda, que también en muchos aspectos nos separa del hombre de carne y hueso. La leyenda negra, ¿cómo llamarías a la otra? La leyenda de bronce, o la leyenda celeste, esa idea de la afirmación de un héroe fundacional casi divino para afirmar esta idea del Uruguay. Con el correr de los años, bueno, una historiografía más moderna, una historiografía más científica, dice, bueno, ubiquemos las cosas como son. Artigas no era Dios, Artigas no era perfecto, Artigas fue un líder importante, fundamental en la configuración del país, pero tampoco era el héroe de bronce, impoluto, perfecto, porque eso no es verdad. Y sí, lo que pasa es que cuando los países tienen que irse configurando, tienen necesidad de una cierta mitología. Sí, es verdad, hay arriba de la realidad usted le pone el mito. Fíjese, por ejemplo, uno de los actos más importantes en la afirmación artiguista es el retrato de Blanes. ¿Usted cómo sigue a un líder que nunca le vio la cara? Un héroe que no sabe ni cómo era. Si era negro, blanco, petizo o alto. Entonces Santos, que era un individuo extraordinariamente perspicaz políticamente, advierte eso y le hace hacer a Blanes ese cuadro espectacular de Artigas delante de la Ciudadela, lo pone ahí, hace desfilar las escuelas, bueno, este es Artigas.
no había nada de Artigas físicamente. Hay algunas descripciones literarias, como la que hace el padre Larrañaga cuando lo va a ver allá a su campamento y eso, pero pero Artigas es ese, y lo es para todos nosotros. Y es ese Artigas, ¿no? Y eso también es parte de la configuración del país. Luego sí están los mitos, sí están las leyendas. Lo que sí está claro entonces es que ese culto o ese renacer del culto artiguista fue muy fuerte. Y en los últimos años hay una reubicación. De pronto hay algunos historiadores que asumen una actitud incluso mucho más crítica, ¿no? El caso de Vázquez Franco, por ejemplo, es un historiador muy cuestionador de Artigas, ¿no? Y que se opone mucho a Pivel. Pivel se insuflaba. Yo era muy amigo de don Juan, que vivía acá a 3 cuadras de casa. Nos veíamos a cada rato. Y don Juan se insuflaba cuando veía las cosas de Vázquez Franco, ¿no? ¿Verdad? Pues decía, no, es un enemigo, como, bueno, esas cosas. Don Juan era muy apasionado. Porque él, yo creo que dice muchas cosas que son ciertas, porque es un historiador, pero a su vez también se pasa de crítica y de cuestionamiento, ¿no? Creo que hace un poco de panfleto a la inversa, digamos. Pero yo creo que en definitiva la figura está instalada y está reconocida. Lo que pasa con todos los héroes es que después cada uno le hace una lectura, ¿no? Entonces, una lectura más de izquierda dice, no, era el que repartía la tierra, ¿no? Entonces, el reglamento de la campaña, muy bien. Una lectura más liberales, no, las instrucciones del año 13, la república, la separación de poderes, la democracia, tal y cual. Y todos esos son reales. Lo que pasa es que hay que entenderlos en su tiempo. Y luego, bueno, está la controversia política. Blancos y colorados, que de alguna manera son los partidos históricos cuya historia se asocia con la historia de la nación, no podían apropiarse ni unos ni otros del artiguismo. Entonces lo dejan a Artigas en el limbo prepartidario. Pero luego los terceros apelaban a un Artigas que no era ni blanco ni colorado para afirmar la posibilidad de controvertir con, bueno, esos partidos históricos cuya historia se asociaba con la historia de la República. Y en realidad todos los terceros siempre apelaron a Artigas. La Unión Cívica. La primera lista de la Unión Cívica es una lista presidida por Zorrilla con los colores artiguistas, la bandera artiguista. La matriz católica de una nación luego descatolizada, secularizada, laicizada, que buscaba una legitimidad apelando al corazón católico, el Artigas católico. Los militares, bueno, esa cosa absolutamente insólita de creer que el ejército uruguayo, que es fundado bajo la Torre, tiene algo que ver con el ejército de la Montonera que peleó el 18 de mayo de 1811. Es decir, sustentar históricamente el bicentenario del ejército uruguayo en el 2011 es históricamente una barbaridad. No debe haber historiador. Por otra parte, es una tesis novedosa. Los historiadores del ejército recién comienzan a hablar de esto en la dictadura y con una visión ideológica. Bueno, si antes que los partidos estaba la nación, y con la nación, como reserva de la soberanía, el ejército. Los orientales rinden en 1977 conmovedor homenaje al primero de ellos, y la urna que contiene sus restos se cubre de flores arrojadas por temblorosas manos de mujeres, de viejos, de párvulos. Hoy, el mismo espíritu de la gloriosa década artiguista alienta a los orientales, conducidos por la fe inquebrantable de su caudillo. Luego, bueno, los terceros
la izquierda. Cuando el Partido Comunista busca nacionalizarse en la etapa de los frentes populares, ¿a quién podía apelar? Bueno, a un héroe revolucionario derrotado que estaba en el origen de los relatos de la nación y que incluso había llevado adelante medidas sociales. Y está toda esa relectura abusiva del reglamento agrario artiguista de 1815, que por supuesto es un reglamento que tiene una vocación social innegable, pero que no es una pieza socialista ni nada por el estilo. Afirmaba la construcción de una clase media propietaria como soporte de una revolución y buscaba castigar a los malos europeos y presos americanos, los contrarrevolucionarios, y favorecer justamente a las huestes revolucionarias, con la segunda parte que nunca se lee del reglamento, que era justamente construir la seguridad para que los hacendados pudieran promover la producción. Entonces, hay una disputa política por el artiguismo. Y es bastante evidente que tras ese pacto tácito de blancos y colorados de no pugnar por el artiguismo, les era difícil pugnar por el artiguismo porque, en definitiva, sus héroes fundacionales se apartaron del artiguismo. Rivera y Oribe dicen cosas muy duras sobre Artigas, bastante lógicas. En el año 25, en 1825, la Cruzada Libertadora no lo nombra Artigas. Y porque nombrar a Artigas era nombrar al anarquista. Entonces, bueno, eso quedó como un territorio de apelación de los terceros. Yo creo que la mejor manera de celebrar Artigas no es construir una leyenda, aunque sea positiva. Creo que Artigas no necesita ninguna leyenda para inspirarnos, que no hay Artigas más inspirador que el Artigas real y que hay que buscarlo justamente en la documentación, en el estudio riguroso, alejándolo de pleitos que no tienen nada que ver con su tiempo, utilizándolo como fuente inspirador. Está cargado esos 10 años de elementos inspiradores extraordinariamente vigentes. No necesita los caireles de la rima, no necesita los adornos de visiones nacionalistas. Hay que ir al Artigas de carne y hueso. Me parece que ese tendría que ser la idea que definiera este bicentenario.